Estamos participando en la conmemoración de uno de los eventos más significativos de la Revolución Mexicana, que tuvo lugar hace justamente 100 años, el Pacto de Torreón, que nos convoca hoy aquí. Hace 100 años, por estos días, la poderosa división del norte, que había triunfado en las batallas de Torreón y después en la batalla de Zacatecas en el mes de junio de 1914, había despedazado a la columna vertebral del Ejército Federal. Fue la última gran batalla que ofreció el ejército huertista. Después de esa victoria, el camino hacia la Ciudad de México se encontraba franco. La división del norte era en esos momentos el ejército más poderoso de los ejércitos revolucionarios y se aprestaba a seguir su avance triunfal hacia la Ciudad de México, cuando súbitamente se complicaron las circunstancias. Las diferencias que ya había desde tiempo atrás entre Venustiano Carranza y Francisco Villa se agudizaron después de la toma de Zacatecas. El primer jefe hizo todo lo que estaba a su alcance para obstaculizar el avance de la división del norte hacia la Ciudad de México. Dictó una serie de medidas para impedir que la división del norte pudiera tener combustible y utilizar los trenes con los que se movían, particularmente en los trayectos largos. La división del norte era un ejército demasiado grande y complicado, y se dio en los hechos una ruptura entre el primer jefe y Francisco Villa, y cuando parecía inminente el choque entre estos dos grandes ejércitos revolucionarios, por iniciativa de algunos generales del ejército constitucionalista, se acercaron con los generales de la división del norte para tratar de establecer negociaciones de paz con las cuales se pudiera evitar el enfrentamiento entre fuerzas hermanas. Estas negociaciones son conocidas como el Pacto de Torreón, y es lo que en esta ocasión nos convoca en este auditorio. Nos da muchísimo gusto contar en esta ocasión con 3 especialistas sobre estos temas que nos van a ofrecer sus puntos de vista desde la perspectiva de 3 de las principales corrientes revolucionarias que tuvieron que ver con estos acontecimientos que tuvieron lugar hace 100 años. En primer lugar, vamos a tener la participación de Valentín García Márquez, quien es egresado de la licenciatura en Relaciones Comerciales con especialidad en Comercio Internacional de la Escuela Superior de Comercio y de Administración del Instituto Politécnico Nacional. Es también investigador independiente en temas de historia de México, escritor de cuentos, articulista de las revistas Voces y Tratados y Qué hacer en Querétaro. Es también acuarelista, gestor cultural y conferencista. En 2010 ganó el primer lugar en la categoría universitaria del 8º Concurso Nacional de Cuento Histórico, organizado por la Universidad Iberoamericana y la revista Arqueología Mexicana, con el cuento Volando Trenes. En 2011 escribió el cuento Morir 2 veces para participar en el primer concurso de cuento Acapulco en su tinta, obra que fue publicada en la antología del concurso, y actualmente es jefe del Departamento de Patrimonio y Servicios Culturales del Instituto de Cultura del municipio de Querétaro, y es también cronista municipal de Teoloyucan, Estado de México, este pueblo que también en este año tiene una particular importancia histórica, porque el mes que entra estaremos celebrando también el centenario
Le damos pues la palabra a Valentín García Márquez. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy contento de estar en este lugar. Y bueno, voy a platicarles un poquito acerca de un personaje indescifrado, creo todavía, por los historiadores, que es de don Venustiano Carranza. La fotografía está elegida así a propósito, es un negativo y no podemos ver las facciones bien definidas de don Venustiano. Este hombre de clase acomodada, porfirista cuando Díaz, maderista cuando Madero, maduro para enrolarse en un movimiento rebelde, armado, pues tuvo la osadía de enfrentar a un gobierno federal al mando de un dictador como Victoriano Huerta. Es una figura que en el momento resultó un poco paternalista y mucho más fortalecida que la de Francisco Madero, y tuvo la capacidad de poder aglutinar a un verdadero carrusel de gente descontenta con el régimen de Huerta. Así aglutinó entre sus fuerzas armadas a Pablo González, Álvaro Obregón, Francisco Villa, Pascual Orozco. De alguna manera reconocieron en este hombre un liderazgo nato y la seguridad y la experiencia de alguien que podía conducir a buen término la revuelta armada. También acuñó un término que persiste hasta nuestros tiempos, el término carrancear. Abusando del poder, tomaba, pues como cualquier ejército, por la fuerza lo que era menester para vitorear a sus tropas. Entonces, pues no importaba quién lo pusiera, si lo necesitaban, lo tomaban y punto, ¿no? De ahí el término carrancear. La anécdota parece que ocurrió en un restaurante, en una reunión con el embajador de España y Álvaro Obregón. Estaba Carranza, Obregón y otro jefe militar que no recuerdo ahorita. Y de pronto el embajador, con sorpresa, exclamó: "Ah, caray, ya me robaron mi reloj". Obregón, que estaba a la izquierda del embajador, dijo: "Pues a mí me falta el brazo derecho, así es que a mí no me vea". El otro general, que estaba a un costado, dijo: "Pues yo el brazo izquierdo lo tengo casi paralizado, así es que a mí tampoco me veo". Y se lamentaba a este hombre de la pérdida del reloj, cuando después de un minuto se acercó el primer jefe y, sacando de la levita el reloj, le dijo: "Ahí está, hombre, deje de estar molestando". Aparentemente ahí surgió el término carrancear y se fue haciendo popular en los abusos de las tropas carrancistas cuando tomaban alguna de las ciudades por las que llevaban el trayecto de la revolución. Era de familia acomodada, repito, era latifundista, y a pesar de este acuñamiento de frase o de término carrancear, pues murió en la pobreza. No podemos acusarlo de haberse enriquecido a costa del erario público, aunque existe la leyenda de que cuando llegó a Veracruz, antes de que fuera asesinado en Tlaxcala, pues llevaba en el tren nada menos que el Tesoro Nacional. Pero lo cierto es que murió en la pobreza, y el año pasado, que tuve oportunidad de platicar con un sobrino nieto de él, nos refería cómo su viuda tuvo que teñir de negro la ropa de ella y de sus hijos porque no tenían para comprar ropa de luto. Así es que, bueno, personaje sin duda indescifrado aún. Hay quienes lo acusan de haber corrompido moralmente a México y hay quienes le reconocen haber fincado las bases para el México moderno, precisamente con la promulgación de la Constitución de 1917. Este es un fragmento de una carta de Emiliano Zapata, donde nos retrata, desde el punto de vista del zapatismo, quién era Venustiano Carranza. Falaz y artero, burgués, y lo acusan de haber traicionado a la causa obrera
de haber invitado a sus filas a los integrantes de la Casa del Obrero Mundial, prometiéndoles una serie de mejoras en las condiciones de trabajo, en el tiempo de laborar, en la remuneración económica por su trabajo, y de no haberles cumplido. La carta, que no está completa desde luego, pues termina con una sentencia muy severa y dice: el desengaño fue cruel y no se hizo esperar. En vez de la ayuda prometida a vuestros sindicatos, vino la imposición gubernativa, exigente y tiránica. Se quiso hacer del obrero la criatura dócil del gobierno. La firma Emiliano Zapata el 15 de marzo de 1918. Un año después escribiría otra carta, mucho más dura, y esa carta fue la que le costó la vida. Harto de los ataques de Zapata, pues le dio instrucciones a don Pablo González, y este a su vez las giró para que alguien más asesinara a Emiliano Zapata. Por el contrario, al triunfo del movimiento constitucionalista, ya en la Ciudad de México, el día 3 de octubre de 1914, Venustiano Carranza convoca a la tan prometida Convención de Revolucionarios para precisamente convocar elecciones y que se eligiera el presidente de la República. Este antecedente de la Convención de Aguascalientes nos da una idea de lo que pretendía hacer Venustiano Carranza. Aquí habla de que se va a ocupar de implantar reformas sociales y políticas. Habla de realizar los ideales de justicia y de libertad por los que tanto lucharon. Y habla precisamente de mejorar las condiciones de los obreros y de restituir las tierras mediante una ley agraria a los campesinos. Así era Venustiano Carranza. Unos lo veían como la cara de una moneda y los otros lo veían con la otra. Dependía, como dice el dicho, cada quien habla de la feria según le fue. Controvertido, polémico, así era don Venustiano. Vamos a hacer un poquito de contexto de cómo se acude al Pacto de Torreón y cómo sigue este movimiento constitucionalista, conocido como el carrancismo. Aquí con don Alfredo Receda, en las afueras de la Hacienda de Guadalupe, justo antes de dictarle al secretario, que era Receda, el famoso Plan de Guadalupe. Un plan sumamente austero que no prometía la gloria, a diferencia de Madero, que sí prometía una serie de cambios. El Plan de Guadalupe simplemente desconocía al régimen de Victoriano Huerta, desconocía al poder legislativo y desconocía a todos aquellos gobernadores que ya habían aceptado el gobierno de Huerta. Facultado por su Congreso, porque solamente hubo dos líderes que fueron facultados por la vía legal: Carranza y Martorell, gobernadores de Coahuila y de Sonora, fueron los únicos que se ocuparon de acudir a la revolución por la vía legal, digamos. Entonces, con este Plan de Guadalupe, en insurrección en contra del asesinato del presidente Francisco Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, se levanta en armas el gobernador de Coahuila. Hay una declaración, no obstante, de Álvaro Obregón, que habla acerca de este levantamiento, que les acabo de decir que estaba plenamente facultado por el Congreso y que pretendía hacer respetar la Constitución de 1857. Se los voy a leer porque es muy interesante. Esto lo dice el 5 de octubre de 1914, precisamente durante la Convención Constitucionalista en la Ciudad de México. Nuestra bandera dice constitucionalista y nuestros hechos afirman lo contrario, anticonstitucionalismo. Si porque somos constitucionalistas fuéramos a respetar la Constitución, habríamos tenido que reconocer a Huerta, puesto que el Congreso lo había reconocido y la Constitución así nos lo mandaba. Es paradójico. Carranza acusaba a Huerta de haber violado la Constitución porque no le correspondía a él el cargo de presidente.
y amparados en ese artículo 158, si no me equivoco, de la Constitución de 1857, fue que se levantó. Después fue facultado por su propio Congreso a hacerlo. Sin embargo, cuando el Congreso reconoce a Huerta, él como gobernador tenía la obligación constitucional de aceptar ese gobierno, cosa que no hace. Y amparado en la legalidad también, claro, la ley a veces es un poquito así, es cuestión interpretativa, es como organiza la revuelta. 66 militares firmaron el Plan de Guadalupe. Carranza, por cierto, no lo firmó 60 días después. Las razones las desconocemos, ojalá que alguien investigue por ahí, pero él lo hizo 60 días después en Monclova, Coahuila, no en Guadalupe. Dato anecdótico. Las desavenencias, como ya bien dijo el doctor Felipe Ávila, entre Francisco Villa y Venustiano Carranza eran muy añejas y se agudizaron precisamente con la toma de Zacatecas. El general Pánfilo Natera se encontraba asediando a las tropas federales en Zacatecas y Carranza le da la instrucción a Villa de que envíe 5,000 hombres en apoyo de Natera. Villa, al ver la situación, le contesta a Carranza que sería inútil mandar 5,000 hombres, que lo que debe enviar es la división del norte completita. Carranza insiste y le pide obediencia y que mande solamente un contingente de 5,000 hombres. Villa lo desobedece, acude con toda la división del norte y es paradójico porque es el triunfo más contundente, la batalla más encarnizada y la que le abre prácticamente las puertas de la Ciudad de México. Era el último bastión del ejército federal. Lo que debe haber sido festejado con júbilo es visto con rencor. Carranza acusa a Villa de ser un insurrecto, de actuar por su propia cuenta, desconoce a Felipe Ángeles, desconoce al propio Villa y se agudizan estas desavenencias, que parecen totalmente irreconciliables. Esto fue el rompimiento prácticamente definitivo entre los dos generales quizás más obcecados de la revolución, Venustiano Carranza y Francisco Villa. Y precisamente para tratar de dirimir estas diferencias es que se convoca al famoso Pacto de Torreón, al cual también, por cierto, ni acude Villa ni acude Carranza, envían delegados. Aquí podemos ver algunos de ellos: Miguel Silva, Antonio Villarreal, Isabel Robles, Roque González Garza, Ernesto Meada, que por cierto fue el secretario del pacto, Manuel Bonilla, Cesario Castro y Luis Caballero por la parte carrancista. Del 4 al 8 de julio se reúnen en Torreón y llegan a tomar algunos acuerdos que, por cierto, ninguno de ambos cumple. Carranza se comprometió a entregar carbón para que Villa pudiera moverse a través de los trenes, se comprometió a reconocerlo como general de división, se comprometió a reconocer nuevamente el liderazgo del general Felipe Ángeles, y bueno, por su parte Villa también impuso algunas condiciones. Me voy a permitir leer la llamada cláusula de oro de ese pacto, que es la cláusula octava, y dice así. Yo creo que resume muy bien el sentimiento de estos dos jefes de la revolución, uno era general, el otro no, y su carácter recio, duro, difícil de convencer o de negociar con ellos. Cláusula octava. Siembra la actual contienda una lucha de los desheredados contra los abusos de los poderosos, y comprendiendo que las causas de las desgracias que afligen al país emanan del pretorianismo, de la plutocracia y de la clerecía, las divisiones del norte y del noreste se comprometen solemnemente a combatir hasta que desaparezca por completo el ejército ex-federal, el que será sustituido por el ejército constitucionalista, a implantar en nuestra nación el régimen democrático, a procurar el bienestar de los obreros, a emancipar económicamente a los campesinos, haciendo una distribución equitativa de tierras, o por otros medios que tiendan a la resolución del problema agrario, y a corregir, castigar y exigir las debidas responsabilidades a los miembros del clero católico romano que material e intelectualmente hayan ayudado al usurpador Huerta.
Es decir, aquí ya se empieza a vislumbrar tomar acciones de tipo social. Si bien el plan de Guadalupe era, repito, simplemente derrocar al huertismo y nombrar un presidente, pues aquí ya empieza a perfilarse la cuestión social. Ninguno de ellos los cumplió, repito, pero sirvió para cohesionar al ejército constitucionalista. Recordemos que eran muchas las divisiones, pero las tres más poderosas eran las del noreste de Pablo González, la del noroeste de Álvaro Obregón y la del norte de Francisco Villa, la más poderosa de todas. En julio de 1914, una vez tomado Zacatecas, de verdad las puertas de la Ciudad de México estaban abiertas, estaba el paso franco, como bien dijo el doctor Ávila, y las fuerzas constitucionalistas llegan a Teoloyucan, Estado de México, en donde establece su cuartel general, y presionan a través de misivas y a través de un negociador que era Alfredo Robles Domínguez, para que el gobierno, ahora ya en manos de Francisco Sebastián Carvajal, porque Huerta había huido del país, pues pretendían defender la capital de la República. El ejército federal constaba de 30,000 elementos, con pertrechos para resistir un asedio de 30 días. El ejército constitucionalista, que llegó nada más con 2 divisiones, porque Villa no fue invitado al banquete, constaba de 25,000 elementos armados. Las negociaciones fueron rudas y Alfredo Robles Domínguez, negociando con el ministro de Guerra, le decía, el ministro de Guerra, don José Refugio Velasco, por cierto, decía: general, tenemos a la división del noreste y a la división del noroeste en Teoloyucan. Lo vamos a hacer tal como. El general consulta a sus allegados y pregunta cuál debe ser la postura, y la postura de todos es resistir por las armas. Uno de ellos le dice que sean las armas las que decidan la suerte del vencedor. Entonces Velasco voltea a ver al ingeniero Domínguez y le dice: si quieren la Ciudad de México, vengan y tomenla por la fuerza, porque no nos vamos a reunir. Suponiendo que así fuera, general, que ustedes tuvieran el triunfo, la moral del ejército va a quedar disminuida y podríamos hacer venir a la poderosa división del norte para que los aniquile de una vez por todas. No, al contrario, la moral del ejército va a estar fortalecida porque vamos a derrotar al invicto Obregón y a Pablito González. Así que a Villa, a cañonazos, lo vamos a devolver hasta Durango. Ante esta negativa, extrae de la solapa un documento y se lo va a leer al general. Quien relata esto, que es el periodista Diego Arandas Guzmán, dice que el recio general, al leer el documento, apenas pudo disimular las lágrimas que enrasaron sus ojos. Se le descompuso el rostro y con voz trémula le dijo a Robles Domínguez: comunique usted a sus jefes que la Ciudad de México se entrega sin pelear. Este documento no era otra cosa sino un telegrama del presidente norteamericano Woodrow Wilson al comandante Frank Fletcher, que era el comandante de la flota naval norteamericana que estaba en el puerto de Veracruz. Palabras más, palabras menos, decían: en caso de que las vidas o los bienes de los americanos que viven en la Ciudad de México se vean amenazadas por la guerra, tome usted inmediatamente la Ciudad de México. Hay que reconocer la nobleza del general Velasco, que antes de ver ondeando la bandera norteamericana nuevamente en Palacio Nacional, prefirió rendirse, a costa de haber sido acusado de haberse vendido, de haber logrado un beneficio personal con esto, cosa que nunca se ha podido comprobar. Con estos tratados se cierra el ciclo de la etapa constitucionalista de la revolución, la más sangrienta también. Y se puede decir que se fincan las bases del México moderno. A partir de aquí, Carranza lo que hace es mover los hilos de la política, distribuyendo a miembros de su ejército en sus estados natales, pero como diputados.
Cuando tiene listo a más del 53% es cuando convoca entonces al Congreso Constituyente en Querétaro. El 15 de agosto hace su entrada triunfal a la Ciudad de México Álvaro Obregón, y el día 20 de agosto lo hace Venustiano Carranza. El carrancismo llegó a la Ciudad de México con una cadena de triunfos militares, pero sin una sola victoria social. A partir de aquí es que Carranza hace esa proclama para el Congreso, para la Convención de Militares, y nombrar por fin al presidente interino y convocar elecciones. Él hace algunas promesas y dice que va a conseguir el aseguramiento de la libertad municipal, cosa que va a cumplir después con la ley del municipio libre, mejoras laborales en cuanto a frecuencia de pago, duración de jornada de trabajo, descanso dominical, accidentes de trabajo y mejoramiento de las condiciones económicas de los obreros. Y por último, dar su verdadero carácter de contrato civil al contrato de matrimonio y establecer el divorcio absoluto por acuerdo de ambos contrayentes. La convención, como todos sabemos, fracasó y fue trasladada entonces a la ciudad de Aguascalientes. Ya en Aguascalientes, cerca de los villistas, concurren los villistas que no habían acudido a la Ciudad de México, pero pues ahora acuden menos carrancistas y se vuelve más plural y como que más pareja la cosa. La convención desconoce a la jefatura de Venustiano Carranza y nombra al presidente en primera instancia a Eulalio Gutiérrez, lo cual viene a fortalecer el movimiento de Villa y de Zapata, que ya tenían, estaban por firmar el pacto de Xochimilco, ¿sí? El rompimiento de la Convención de Aguascalientes con Venustiano Carranza se vuelve manifiesto. Carranza sale hacia Veracruz y deja la Ciudad de México para que la tome Eulalio Gutiérrez. Todos recordarán esa fotografía donde están en una mesa, en una gran comilona, precisamente Francisco Villa, Eulalio Gutiérrez y Emiliano Zapata. Carranza se va a Veracruz, no deja la jefatura, sigue ejerciendo el poder ejecutivo como primer jefe del ejército constitucionalista, de manera que pudiéramos decir que había dos presidentes de facto, Eulalio Gutiérrez por parte de la Convención y Venustiano Carranza, que seguía ejerciendo como si fuese el presidente interino. Ahí el 12 de diciembre de 1914 en Veracruz decreta ediciones al Plan de Guadalupe y dicta una serie de medidas, como la del 26 de diciembre, el decreto del municipio libre, el 29 de diciembre, el decreto del divorcio, y el 6 de enero de 1915, la ley agraria. Con esto él dice que está cumpliendo con lo que se había comprometido, aunque de hecho esta ley agraria que pretendía devolver las tierras a los campesinos, bueno, también él se ocupó de devolver la tierra a algunos de los hacendados a quienes le habían sido quitadas las tierras, porque tenía el convencimiento de que no precisamente con el minifundio se podía reactivar la agricultura en México. Hace también alianzas con los obreros, se conforman los dichosos batallones rojos con la Casa del Obrero Mundial, firmando el Acta de Santa Brígida, que fue el pacto entre la Casa del Obrero Mundial y Venustiano Carranza. Y esto le da suficiente fuerza para aguantar después la presidencia interina de Roque González Garza y de Lagos Cházaro, exactamente, Francisco Lagos Cházaro. Y finalmente convoca al Congreso Constituyente de Querétaro ya para diciembre de 1916, en donde lo que pretendía Carranza no era tener una nueva constitución, sino reformar la constitución de 1857. Acuden en mayoría los diputados que le eran afines a Carranza y que habían combatido con él en esta lucha revolucionaria, y toman la decisión de que la constitución del 57 pues está prácticamente muy marchada y más bien lo que tienen que hacer es crear una nueva constitución.
nueva constitución que viene a ser, pues primero considerado como el logro más importante de la Revolución Mexicana, y segundo, y lo leo textual, Javier García Diego la califica como la propuesta de reorganización social con mayor amplitud, legalidad y representación sociogeográfica. Es la única que garantiza la estabilidad social y la creación de un nuevo gobierno, como también la única capaz de consolidar y reglamentar el radical proceso de transformaciones que había experimentado el país, al pasar del México porfiriano al México revolucionario. Con la Constitución promulgada, ahora sí convoca elecciones, lanza su candidatura y obtiene la presidencia de la República. Había ejercido la presidencia sin serlo, un poquito como Juárez, con poderes especiales. Y finalmente, cuando logra ser electo presidente de la República, pues se enfrentó a aquello que había sembrado, cosechó las diferencias que tuvo con Villa, con el mismo Obregón y con los demás jefes revolucionarios. Es decir, no tuvo una presidencia tranquila. La paz social que tanto anhelábamos en aquellos tiempos no se consumó. La lucha siguieron, las luchas de facciones, que es de lo que más se puede avergonzar como mexicano, de que en un principio eran todos contra un dictador y en ausencia del dictador eran todos contra todos, por ideales políticos, por ambiciones de poder, por lo que sea, pero nuestra revolución está llena de historias de esta naturaleza. Enfrentó crisis económicas, no endeudó al país con el extranjero, habrá que reconocerle eso. La deuda fue a costa de los propios mexicanos con la emisión de billetes de banco. Y bueno, finalmente, reitero, es una figura indescifrada aún. Lo podemos ver como una moneda con dos caras, depende de qué lado nos tocó vivir. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho. Si alguien tiene alguna pregunta y estoy en condición de contestarla, con mucho gusto lo haré. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Valentín García Márquez. Toca ahora el turno a Guadalupe Villa Guerrero. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1984 es profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha sido investigadora en el Departamento de Estudios Contemporáneos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde colaboró en la conformación del Archivo de Historia Oral, en el cual se encuentran los testimonios de los participantes de la lucha revolucionaria de 1910 y en la creación de diversos museos, entre los que destacan el Museo Histórico de la Revolución en Chihuahua y en la primera versión del Museo Nacional de la Revolución aquí en el Distrito Federal. Ha sido profesora de Ideología de la Revolución Mexicana en la licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del Instituto Cultural Helénico. Ha impartido cátedra en la Maestría de Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora. Su labor en la divulgación del conocimiento histórico se ha traducido en un buen número de actividades culturales. Es autora de varios libros sobre la Revolución Mexicana, eje fundamental de su trabajo como historiadora. Entre ellos están el libro Élites y Revolución en Durango, que tuvo mención honorífica en el Premio de Investigación Histórica Israel Cavazos Garza en Monterrey, Nuevo León. Y otro libro es Charlas de Café con Pancho Villa y Villa de mi Corazón. Le damos la palabra a la doctora Guadalupe Villa Guerrero. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a la doctora Patricia Galeana su invitación para participar en este foro que conmemora el centenario del Pacto de Torreón. Asimismo a los organizadores que desde sus puestos visibles o velados colaboran para que todo marche de la mejor manera.
Saludo a mis compañeros de presidium y a todos ustedes cuya presencia e interés impulsan estas importantes actividades de divulgación histórica. Creo que nos vamos a repetir una y otra vez, pero no hay remedio. ¿Qué fue el Pacto de Torreón? Bueno, el Pacto de Torreón fue un convenio acordado entre los representantes de la División del Norte y del Ejército del Noreste para tratar de solucionar los problemas existentes entre Venustiano Carranza y Francisco Villa. Podemos decir que la desobediencia de la División del Norte a Carranza, de ir toda la División del Norte a tomar Zacatecas, a coadyuvar con el ejército del centro, fue lo que motivó estos pactos de Torreón. Sin embargo, pues sí habría que hacer un poquito de historia y ver que esta animadversión que existía entre Villa y Carranza, que bueno, pues era mutua, venía de tiempo atrás. Frederick Katz dice en su libro que, de la biografía de Villa, que la animadversión entre Villa y Carranza nació desde antes que se conocieran. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, que eran hombres completamente diferentes, que por su formación, por su edad, por muchas cosas, inevitablemente cuando se encontraran iban a chocar. Para empezar, había una brecha generacional. La revolución la hicieron jóvenes, había generales de 20 y tantos años. Villa en 1914 tenía 36 años. Pues seguía siendo joven, ¿no? Carranza tenía 50. Bueno, para los estándares de ahorita y mi edad, yo digo que era un chamaco. Era muy joven de todas maneras, ¿no? Que tuviera 50 años. Lo que pasa es que el look no le ayudaba mucho, ¿verdad? No se arreglaba mucho esas barbas, no iba que se les recortara como era aquí tantos jóvenes de barba muy recortadita. Era medio dejado. Entonces, pues sí, eso hacía que se viera más viejo de lo que en realidad era. Por supuesto que cuando la primera vez que Villa se encontró con Carranza, según cuenta en sus memorias el que fue su secretario, me acuerdo el nombre ahorita, Silvestre Terrazas, gracias, decía que cuando Villa lo vio, dijo, bueno, es que este hombre ya dio todo lo que tenía que dar, ya tenía casi fecha de caducidad. Bueno, entonces era esta manera, primero esta brecha generacional y después la manera como entendían los dos la revolución, pues eso era lo que los hacía diferentes. Ya lo dijo el licenciado Valentín García hace un momento que, por ejemplo, Villa había confiscado muchas de las propiedades de a quienes consideraba enemigos de la revolución, y muchas de las haciendas que formaban, digamos, muchas de las haciendas habían sido confiscadas y además habían sido dadas a trabajar a los villistas, pues para que no se cayera la producción, pudieran seguir manteniendo a los ejércitos y también pues para que no hubiera falta de empleo. Carranza nunca estuvo de acuerdo en este tipo de actos de Villa y siempre subrayó que la ocupación o la administración, la confiscación, era un acto que iba a expirar en algún momento, ¿sí? No iba a ser permanente. Entonces, esta forma de ver las cosas también, Villa lo veía como una manera también de ayudar a las viudas, de ayudar a los huérfanos,
necesitaban recursos y los recursos no llegaban directamente de Carranza, tenía que buscarse cada uno de los jefes y de las brigadas que conformaban estos ejércitos, pues ver cómo le hacían cada uno. Por eso encontramos en la Revolución tantas historias tan discordantes, ¿verdad? Por eso también aquí pongo miradas fragmentadas, porque cada quien habla del espacio que le tocó vivir, del frente que le tocó pelear. Entonces no es una visión integral, sino son miradas fragmentadas. El caso es que esta animadversión entonces tiene que ver con una cuestión generacional, con una cuestión de cómo realizar llevar a cabo la revolución y las reformas que la revolución requería. Es importante, me gusta subrayar que digamos, Villa no tenía esa visión que tenía Zapata al principio de la revolución. Villa va y ofrece sus servicios llamado invitado por Abraham González, y entra al maderismo, y ahí es donde él va aprendiendo. Él sabe obviamente las carencias, las injusticias, las necesidades, pero como él mismo decía, yo soy un hombre ignorante y no sé cómo traducirlo esto en palabras. Entonces, en Madero, en eso radica el éxito de Madero, ¿no? En que toda la gente lo vio, incluyendo a Zapata, como el hombre que podría dar cauce a todas estas demandas revolucionarias. No nada más era el aspecto político, no nada más era el aspecto democrático, alcanzar la presidencia a través también de la vicepresidencia, sino todas las cuestiones sociales que de pronto emergen y a las que hay que darle solución, y que bueno, por todo lo que ya sabemos, Madero no pudo hacer. Entonces tocaba dar el turno a Venustiano Carranza, ¿no? Entonces, claro, el plan de Guadalupe es un plan político, pero él expresa en Hermosillo, Sonora, el programa de la revolución, lo que habría en su programa, lo que había de llevar a cabo una vez que ocupara la Ciudad de México y asumiera el cargo de presidente provisional. Entonces, volviendo al Pacto de Torreón, como su nombre lo indica, fue en aquella plaza lagunera donde se celebraron las negociaciones. El primer jefe del ejército constitucionalista nombró como representantes del ejército del noreste, como ya lo señalaron el doctor Felipe Ávila y el licenciado Valentín García, a Antonio Villarreal, Cesario Castro y Luis Caballero. Villa designó a José Isabel Robles, al doctor Miguel Silva, Roque González Garza y al ingeniero Manuel Bonilla. Y luego de 5 días de debate se firmó el 8 de julio de 1914 el documento que hoy nos reúne. En este documento, la División del Norte reiteró su adhesión a Venustiano Carranza, quedando así resuelto el problema suscitado semanas antes. Había un obvio interés, ya no voy a leer esta parte que ya les leyó el licenciado Valentín García, digamos la parte medular del Tratado de Torreón, pero había un obvio interés por resolver al triunfo de la Revolución los problemas fundamentales que desde 1910 habían emergido y aguardaban solución. Todavía entonces, escribió José C. Valadez en su Historia de la Revolución, la unidad revolucionaria estaba viva. Quien más, quien menos de aquellos conferenciantes comprendía el delito que sería provocar la división dentro de las filas constitucionalistas, y aunque era notorio que Carranza, al aceptar aquella reunión, lo hacía con el objeto de dar tiempo al general Obregón para avanzar y tomar la capital de la República, de todas maneras, tan grande era la personalidad del primer jefe y tanta la sencillez de los revolucionarios, que aún los más finos apetitos parecieron quedar sumergidos en las aguas de la conciliación. Cierro la cita. Villa mismo había admitido que los acuerdos a los que se había llegado en Torreón representaban por el momento un acuerdo, un entendimiento entre los revolucionarios. Era necesario reconocer a Carranza como jefe del ejército constitucionalista, en tanto que éste a su vez ratificaba el nombramiento de Villa como comandante de la División del Norte y accedía a proporcionar carbón, armas y dinero a los villistas.
cosa que no ocurrió. Además de la inmensa popularidad que Villa ya tenía por ese entonces, Carranza enfrentaba otras dificultades en su intención de poner coto al poder de Villa. Cuando Villa estaba en Chihuahua, cuando ahí se entrevistaron, Carranza se dio cuenta de esa red política, social tan grande que tenía en los territorios controlados por él, y él quería pues que Villa no tuviera todo ese control. Por eso también Carranza en cierta medida provoca el choque entre otros revolucionarios. Por ejemplo, en Chihuahua trata de darles fuerza a dos jefes militares, a Maclovio Herrera y a Manuel Chao. Inclusive Manuel Chao se había convertido en un candidato favorito para asumir la dirección de la revolución en la entidad. Cuando se conforma la División del Norte, en septiembre de 1913, todos tenían muy claro que no era Carranza quien iba a tomar la decisión de quién iba a ser el jefe de la División del Norte, sino que eso iba a salir de una elección democrática entre los revolucionarios. Primero en Jiménez, Chihuahua, los revolucionarios chihuahuenses le otorgan a Villa ese reconocimiento, y después en La Laguna, en Gómez Palacio, Lerdo, Torreón, se reúnen en La Laguna, y ahí quienes llegan, los jefes laguneros de Durango y de Coahuila, proponen otros nombres, y Villa es el que sale elegido entre todos ellos. Entonces, a partir de la primera toma de Torreón y del ascenso meteórico que tiene Villa, comienza a ver, no solamente hay problemas entre Villa y Carranza, también hay entre Villa y varios de los jefes que en ese momento forman parte o están adheridos a la División del Norte, y que después, en el momento de las definiciones, algunos se pasarán con Carranza y otros quedarán con Villa, ¿no? Entre esos, Rosario Hernández, por ejemplo, que era un hombre de Camargo, que en la hora de la definitividad, de las definiciones, perdón, se va con Carranza. Otro intento de Carranza por limitar a Villa fue un intento del que Frederick Katz dice que fue un intento más bien torpe, al intentar subordinarlo a las fuerzas revolucionarias del vecino estado de Sonora. Cuando Carranza conforma los 7 cuerpos de ejército para luchar en contra de Huerta, el ejército del noroeste, Chihuahua quedaba dentro de la influencia de Álvaro Obregón, pero Villa se negó rotundamente a aceptarlo con un argumento un tanto peculiar, ¿no? Dijo: no me manden generales extranjeros, aquí todos somos de Chihuahua, aunque le era de Durango en realidad. Bueno, cuando la División del Norte se adueñó de Chihuahua, Carranza tuvo urgencia de controlar a Villa. En su opinión, era cuestión de principios que la administración civil de los territorios ganados a los federales debía de estar bajo la autoridad suprema, aunque los jefes militares de la revolución tuvieran carta blanca en cuanto a la organización y el control de sus ejércitos. Si ese principio se violaba en Chihuahua, podía sentar un precedente para el resto de México, y si no podía imponer su autoridad allí, temía que el suyo se convirtiera en un gobierno puramente nominal, sin autoridad real. Además, quería tener por lo menos el control sobre los grandes ingresos que, como les dije, generaban las ricas haciendas chihuahuenses y laguneras. Sobre todo temía que las grandes medidas sociales que Villa pudiera tomar se impusieran sobre el propio programa que tenía Carranza. Carranza siempre subrayó a Villa, lo dejó saber, que no debía hacer cambios sociales radicales y que debía de abstenerse de repartir tierras, e incluso exigió que se devolviera a sus antiguos dueños las pocas propiedades que Abraham González había repartido entre los campesinos. Todo esto lo explica muy bien Marta R. Gómez en la Reforma Agraria y las Vidas Mixtas.
Villa se indignó y dijo que eso significaría, como les dije hace un rato, quitarles a las viudas su único medio de supervivencia. Katz señala que los intentos de Carranza por acotar las medidas sociales de Villa suscitaron una fuerte advertencia y en cierto modo profética de Manuel Urquidi, uno de los principales partidarios en Estados Unidos. En una carta que dirigió a Roberto Pesqueira, representante de Carranza en aquel país, escribió, cito textual: "El papel actual del jefe, del primer jefe, habla de Carranza, está difícil. Y como la menor vacilación sería desastrosa, toca a los que, como usted, están moralmente más cerca del jefe, moverlo a que haga suyo los actos de sus jefes subalternos. El pretender formalizar los procedimientos de Villa sería un error que dividiría a los combatientes constitucionalistas en dos campos, y Villa con Zapata ostentarían una bandera más simpática que la del Plan de Guadalupe, y el triunfo sería de ellos". Cierro la cita. Entonces, ese Urquidi previó una alianza que ni siquiera era incipiente cuando escribió esta carta, y tenía razón acerca del tipo de decisión que se produciría entre los revolucionarios. El objetivo de Carranza, como ya les dije, era entonces impedir que Villa llegara primero a la capital del país, porque pensaba que el ejército que primero alcanzara la capital tendría enormes ventajas, entre ellas prestigio y legitimidad. La hostilidad que sentían Villa y Carranza se ahondó cuando surgió la primera diferencia de opinión abierta y pública entre ambos, con motivo de la invasión estadounidense a Veracruz. Como ustedes saben, el 21 de abril de 1914 desembarcaron tropas estadounidenses en Veracruz y ocuparon la ciudad. La ocupación fue resultado de un pequeño conflicto local que el presidente Woodrow Wilson exageró a propósito para golpear a Huerta, y decidió actuar cuando un barco alemán traía armas y municiones para el gobierno federal que estaba a punto de llegar al puerto y descargar las armas. El objetivo de Wilson era acelerar el fin del régimen de Huerta y al mismo tiempo ejercer presión en México. No obstante que su acción estaba destinada, al menos en parte, a beneficiar a los constitucionalistas, Carranza protestó enérgicamente contra la invasión. Villa, por su parte, expresó a George Carver, que era el emisario que estaba siempre a su lado, el representante de Estados Unidos ante Villa, que los norteamericanos, cito textual, podían quedarse con Veracruz y apretarlo tan fuerte que ni agua le entrara a Huerta, y que a él no le molestaría que ningún borracho iba a arrastrarlo a la guerra contra su amigo. Cierro la cita. Villa dejó entrever que si Estados Unidos ampliaba su ocupación a otras partes de México, sí habría enfrentamientos. Es decir, mientras se quedaran en Veracruz, no había problema. La cosa era impedir el paso de armas a Huerta. La actitud de Villa se debía, como bien lo ha estudiado Katz, a cuestiones prácticas. Digamos, su ejército dependía del mercado norteamericano y además creía en las declaraciones de Wilson más que en Carranza. Pero en contraste con la implacable hostilidad de Carranza, la actitud de Villa hacia él era más contradictoria y a veces mostraba aún una fuerte voluntad de conciliación. Otro autor partícipe en los acontecimientos, carrancista, Juan Barragán, en su Historia del Ejército Constitucionalista, señala que después de terminada la campaña en la región lagunera, Villa regresó a Chihuahua para conferenciar con Venustiano Carranza, que se encontraron en la Quinta Gameros, y ahí, bueno, pues Villa colmaba de elogios a los jefes subalternos que lo habían acompañado en la revolución, pero que justamente en ese encuentro en Chihuahua comenzó también la tirantez de las relaciones entre ellos, porque Felipe Ángeles, que entonces era el subsecretario de Guerra, nombrado por Carranza, originalmente iba a ser el secretario de Guerra, pero hay problemas con Álvaro Obregón, pues le dieron un cargo menor. Entonces, si nosotros leemos el contexto en el que se dan todas estas cuestiones, nos damos cuenta de que algunos con Carranza y otros con Villa también están intrigando. O sea, no nada más hay una animadversión entre Villa y Carranza, sino las intrigas de los hombres que los rodean
y que calan hondo en estos personajes. Y creo que eso no lo debemos de perder de vista. Juan Barragán dice que Felipe Ángeles se portó muy mal porque él estaba en Chihuahua y no se dignó ir a saludar al primer jefe. Y que esto, bueno, pues ahí ya manifestaba su mala voluntad contra Carranza. Y él dice, bueno, Carranza había sostenido a Felipe Ángeles contra viento y marea, en contra de Álvaro Obregón, y Ángeles intrigaba con Villa para la ruptura. Bueno, ¿qué era lo que les molestaba también a quienes rodeaban a Carranza? Que para entonces los periódicos, tanto en Estados Unidos como en México, exaltaban muchísimo la figura de Villa. La figura de Villa, de verdad, tiene un detonante, es impresionante, porque de pronto alcanza el cenit y luego el nadir, o sea, sube y baja, como la economía mexicana, impresionante. Y eso se deja ver en toda esta pléyade de hombres que rodean tanto a uno como a otros. Este grupo de políticos que, según Barragán, incubaba el germen de la división a la sombra del general Villa, no se había concretado nada más a captarse la voluntad, decían, tan valiente y audaz como rudo e ingenuo, sino que también, aprovechando las diferencias que existían entre los revolucionarios de Sonora, se habían puesto en contacto con el gobernador Bento Elena, quien se prestaba gustoso a poner su tienda, cito textual, frente a la primera magistratura. Era Ángeles, por su lado, otro de los soportes con que contaba el villismo y quien ejercía esta labor oscura, de acuerdo a Barragán. Ay, perdón. Pero lo que acaba por romper lo poquito que había unido entre los constitucionalistas, entre Villa y Carranza, sin duda fue Zacatecas. Tanto el general Natera como Arrieta, que no dependían directamente de la División del Norte, habían solicitado a Carranza que les mandara un refuerzo de 3,000 hombres, y Carranza propuso que fueran 5,000. Este intercambio de telegramas entre Villa y Carranza es muy interesante, porque se ve la personalidad de ambos. Villa era un hombre muy impulsivo. Cuando le dice, es que no puedo mandar porque usted me dice que mande al general José Isabel Robles y él está enfermo, ha llovido muy fuerte, las vías están intransitables, tenemos que esperar a que pase el mal tiempo, etcétera. Tomás Urbina no llegaría tampoco a tiempo. Ahí había también una fisura, porque la división del centro, por un lado, con Natera, Villa no se llevaba mal con Natera, incluso Natera había participado en Ojinaga a principios de 14 para echar fuera al reducto federal que estaba ahí, pero con los Arrietas sí no se llevaba nada bien, sobre todo porque durante la primera toma de Torreón los Arrietas no quisieron participar ayudando a Villa, y Villa se queja y le escribe a Carranza y le dice que los Arrieta pues no lo ayudan, y tienen hombres, y tienen armas, y tienen caballos, y tienen todo. Aquí están los Arrieta también con Natera, intentando tomar, desde 1913, están intentando tomar Zacatecas y no pueden. Hay una toma en 13 y luego hay otra toma, la toma definitiva, la del 23 de junio en Zacatecas, y entonces Villa, con su muy peculiar forma de expresarse, les dice, bueno, ¿y quién les dijo a estos señores que pasaran a los barrios si todavía no estaba listo el camino para que ellos tomaran Zacatecas?
Y entonces le dice, bueno, y si usted no entiende la urgencia y la necesidad que vaya a tomar la División del Norte, pues dígame a quién le entrego el mando y renuncio. Y Carranza dice, perfecto, que renuncie, este es el momento para que le tome yo la palabra, y se la toma. Y entonces todos los generales, cuando se enteran, los generales villistas se quedan que no daban crédito, y ahí van a comunicarse con Carranza y le dicen, oiga, por favor, comprenda que esto no nos hace ningún bien, y entonces queremos que le devuelva el mando al general Villa. Pues el otro, que es muy obstinado, también se monta en su macho, dice que no, y entonces dice, bueno, pues entonces todos los generales de la División del Norte ratificamos la jefatura del general Villa y le comunicamos que marchamos todos a Zacatecas. Carranza no lo puede creer, dice, bueno, ¿quiénes están del otro lado, verdad? A lo mejor es Villa nada más y está diciendo que son todos los generales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pide que le manden una carta firmada por todos los generales, de puño y letra. Y entonces todos los generales escriben, firman y le mandan a Saltillo la carta. Entonces, pues Carranza de verdad no sale de su asombro, aquellos se van, toman Zacatecas, que es una batalla sangrienta, terrible. Traigo algunas imágenes que les voy a pasar muy rápidamente, porque creo que ya me perdí un poquito. Esta es la explosión del Palacio Federal, que, bueno, estaba convertido en era un arsenal, una bodega, y dicen que un federal se inmoló para que no cayera en manos de los revolucionarios y explotó. Hay varias versiones, en realidad no sabemos, sí sabemos que explotó, pero no quién fue el responsable de esta explosión a ciencia cierta. Las narraciones tanto de los federales como de los revolucionarios de las muertes que hubo en Zacatecas son terribles. Se habla de, bueno, esto es una cosa espantosa del edificio, cuando explotó pues sepultó a muchísima gente, cuerpos de caballos, de gente que van trasladando desalumbrado, como después de la batalla de Zacatecas. Eso fue tan sangrienta, tan destructiva en términos de vidas, de seres humanos, de animales, de civiles que pues les llegaron las balas perdidas, que verdaderamente Villa, que estuvo muy poco en Zacatecas, realmente se regresa muy rápido a Torreón, después se vuelve a Chihuahua y luego regresa a Torreón. Entonces es cuando se firman estos tratados. ¿Qué pasa con Villa? Bueno, al final los tratados se reducen a nada, porque convienen en ir a una convención a la Ciudad de México, una convención en la que no está muy convencido, y después a la convención en Aguascalientes. Pero bueno, la convención de Aguascalientes será motivo seguramente de otra conmemoración, ese es otro tema. Estamos a nada del centenario, y bueno, este es el año de los grandes centenarios de la revolución, ¿no? Vienen los tratados de Teoloyucan también, como ya nos lo anticipó el licenciado Valentín, y va a ser, es decir, estos tratados, digamos, son como el antecedente de la ruptura definitiva, que va a ser en septiembre de 14, cuando Villa emita el manifiesto en el que desconoce a Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. En septiembre, en octubre, cuando van a la convención, ya Villa lo había desconocido y esa relación estaba rota. Acabará por fracturarse, bueno, pues ahí sí ya el enfrentamiento será total en la convención de Aguascalientes, pero como les digo, eso será tema de otro coloquio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Guadalupe
Villa por su participación. Toca ahora el turno a Edgar Lojano, quien es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es egresado de la maestría en Historia por la misma institución, donde da clases en la asignatura de Historiografía de México. Ha sido investigador y guionista en la serie de televisión México Siglo XX de Editorial Clio. Durante un tiempo fue investigador de este instituto. Es autor del libro Las cenizas del zapatismo, publicado por el INERM. En 2004 obtuvo el segundo lugar en el Premio Nacional General Emiliano Zapata, otorgado por la Fundación de Estudios de Investigación Emiliano Zapata, y también durante un tiempo fue director del Museo Nacional de la Revolución. Le damos la palabra y le agradecemos su presencia a Edgar Lojano García. Muy buenas noches, agradecer su presencia, agradecer como siempre la invitación a la doctora Patricia Galeana, al doctor Felipe Ávila, y también es siempre un honor compartir el estrado con los colegas. Como han estado comentando ya, me parece que es suficiente, el día de ayer se conmemoraron exactamente el centenario del llamado Pacto de Torreón, que, como se ha dicho también, tuvo la finalidad de zanjar las diferencias que habían surgido entre don Venustiano Carranza y el general Francisco Villa y los jefes de la División del Norte. Sin embargo, el punto más importante, me parece, para la historia de la Revolución es que dicho pacto fue el antecedente para la celebración de una convención que tendría por objeto discutir y fijar la fecha en que se verificarían las elecciones y armar un programa de gobierno de acuerdo a los ideales de la Revolución. En toda esta trama de Villa contra Carranza no aparecen otros protagonistas. Inclusive la derrota del huertismo es considerada por autores clásicos sobre el periodo como obra única del constitucionalismo. Es el caso de la breve historia de la Revolución Mexicana de Jesús Silva Herzog, un libro clásico, quien señala la derrota del Ejército Federal y la huida del soldado traidor que usurpó el poder no fue obra de los zulianos, refiriéndose a los zapatistas, sino de los constitucionalistas, 20 veces más fuertes en número de soldados y pertrechos de guerra que aquellos. Sirva esta cita para introducir en el tema el zapatismo y, desde mi perspectiva personal, trampear un tanto a la historia. ¿A qué me refiero? A que, en buena medida, conociendo el resultado de toda esta trama de intrigas y que finalizarían después con la ruptura de la convención, demos espacio para hablar del zapatismo y en su relación con Carranza. El mismo Silva Herzog decía que entre personajes tan disímbolos como Carranza y Villa era difícil que durara la armonía. Decía Silva Herzog, Carranza desconfiaba de Villa y Villa de Carranza. Entonces, parafraseando al autor, podríamos agregar que Zapata desconfió de Carranza tanto como Carranza lo hizo de Zapata. Pero vale la pena preguntarse cuáles son las razones de este desencuentro. En el caso de Villa, las razones parecen estar claras y se remiten a la unidad, tal como lo ha dicho ya la doctora Guadalupe Villa. Y en esencia también en la forma en la cual se concibe a la propia revolución. Para ello, en el caso del zapatismo, habría que remontarse al Plan de Ayala, suscrito por los campesinos en armas el 28 de noviembre de 1911, en donde se puede leer: somos partidarios de los principios y no de los hombres. Igualmente vale la pena preguntarse cuáles son esos principios que están establecidos en el Plan de Ayala. Son reconquistar libertades y reivindicar sus derechos conculcados. En ese sentido, como es de todos sabidos, la cuestión de la tierra es fundamental para los campesinos. Con la restitución de sus tierras usurpadas por los hacendados azucareros, se reivindican sus derechos conculcados, pero además se reconquista la libertad para elegir su vida como pueblos con sus propios usos y costumbres.
Siendo consecuentes, el zapatismo, que tiene una larga tradición comunitaria, y aquí solamente habría que recordar el pasaje también muy famoso de cómo es que Emiliano Zapata es elegido por la comunidad como su representante para defender las tierras de Nenecuilco, es por ello que estaba en contra de los hombres, en contra, llamaban ellos, del personalismo. Por ello, establecen en el artículo 12 del mismo Plan de Ayala que una vez que la revolución triunfara, se debería realizar una junta de los principales jefes de revolucionarios de los diferentes estados para convocar a elecciones y así organizar los poderes federales. Este mismo mecanismo debería surtir efecto en el caso de los estados para elegir a gobernadores interinos y a los poderes locales. Más explícito en este tema es el general Otilio Montaño, que tiene un texto desde mi punto de vista interesantísimo que se llama El zapatismo ante la filosofía y la historia, que está fechado el 21 de julio de 1913. Esto es mucho antes de que desde el Pacto de Torreón se llamara a una convención de jefes revolucionarios. Ahí señala que era indispensable definir los ideales y principios de los grupos disidentes y así unificar el credo político de la revolución. Para ello, decía Montaño, ameritaba la realización de una convención nacional revolucionaria. Debemos preocuparnos, continúa, no solo del cambio de gobierno, sino también de todo aquello que en la legislación establecida se liga o relaciona de algún modo directamente con la idea de beneficiar realmente al pueblo. Asegurados estos factores, la razón indica que queda asegurada plena y definitivamente la paz. Entonces, la revolución no estaba hecha para que un hombre se adueñara del poder, como fue el caso de Francisco I. Madero, quien al imponer a Pino Suárez, por ejemplo, en la vicepresidencia, había hecho que se derramara sangre y multiplicaron las desgracias de la patria. Para los zapatistas, a los ojos de los zapatistas, Madero no tenía otra intención que satisfacer sus ambiciones personales y lo llamaron traidor. El jefe de la revolución era traidor al principio del sufragio efectivo no reelección y era traidor a la patria. Y como la revolución no era para que se adueñara un hombre del poder, el zapatismo también se opuso a la dictadura, en este caso de Victoriano Huerta. En marzo de 1913, el presidente Huerta comisionó a Pascual Orozco Padre para que fuera a Morelos a conferenciar con Zapata y lograr su rendición. Es un pasaje también muy interesante porque habría que recordar que Pascual Orozco, hijo, había sido nombrado en el Plan de Ayala como el jefe de la revolución zuliana. La respuesta de la delegación huertista fue contundente. No podía tener acuerdos con un gobierno que no era emanado de la revolución por haberse colocado fuera de la ley y de los principios revolucionarios, por tener la investidura de la traición y el crimen contra la patria. Cuando se propusieron puntos de acuerdo para una alianza, fueron rechazados. Por ejemplo, cuando se planteó que Zapata pudiera influir en el nombramiento de un gobernador interino, la respuesta fue que ellos, los zapatistas, no se habían sumado a la revolución para acaparar puestos públicos. Aún más que el mismo Zapata estaba impedido de participar en dicho nombramiento porque era una facultad que correspondía, como todas las decisiones que se tomaban en Morelos, a la Junta Revolucionaria del Sur. Las diferencias se ahondaban cuando se conoció la postura huertista sobre la cuestión de la tierra. Decía unas actas sobre las reuniones entre los comisionados huertistas y los zapatistas que el problema agrario sería resuelto por el gobierno en la forma en la cual lo creyera conveniente, o sea, esto es todo y nada, y que no necesariamente iban a estar de acuerdo a esas decisiones a lo prescrito en el Plan de Ayala. En definitiva, no podía haber acuerdo entre el gobierno de Victoriano Huerta y el zapatismo. Dichos preceptos fueron confirmados en la ratificación del Plan de Ayala, fechado el 19 de junio de 1914 en San Pablo, Oxtotepec, Milpalta. Ahí establecen que, si bien no habían tolerado el maderismo, rechazaban igualmente aquel, refiriéndose al huertismo, que se había basado en el militarismo, en la traición y el asesinato. Siguiendo por el camino de los principios y no de los hombres, reiteraban que la revolución debía proclamar altamente que sus principios son un favor no de un pequeño grupo de políticos ansiosos de poder, sino en beneficio de la gran masa de los oprimidos
y que por tanto se oponían y se opondrían siempre a la infame pretensión de reducirlo todo a un simple cambio en el personal de los gobernantes. Con la caída del régimen de Huerta estamos, como al principio, en el prolegómeno de un potencial conflicto entre las facciones revolucionarias, antes con el villismo, ahora con el zapatismo. Y la razón está en los tratados de Teoloyucan, que establecían en su artículo 3, y cito, que conforme vayan retirándose las tropas federales, las constitucionalistas ocuparán las posiciones desocupadas por aquellas, y en el cuarto decía, de plano, metiéndose en el territorio zapatista, decía que las tropas federales que guarnecen las poblaciones de San Ángel, Tlalpan, Xochimilco y demás, frente a los zapatistas, serían desarmadas en los lugares que ocupan, tan luego como las fuerzas constitucionalistas las releven. Antonio Díaz Soto y Gama, un personaje fundamental del zapatismo y un personaje central que estuvo al lado del general Zapata, se hacía unas preguntas. ¿Por qué se les consideraba indignos de participar de los honores del triunfo y de entrar victoriosos a la capital de la República con sus compañeros de lucha, los revolucionarios del norte? El propio Soto y Gama cita unas palabras que recordaba del general Zapata. ¿Por qué, en vez de haberse nos permitido el paso franco a la Ciudad de México, se nos obstruye el camino con la colocación de fuerzas carrancistas frente a nuestras posiciones? Tan enemigos los consideran el carrancismo como enemigos éramos del régimen de Huerta. Parecía haber una respuesta a las palabras de Carranza reproducidas por el propio Soto y Gama. Según Soto y Gama, Carranza decía: los zapatistas no pueden entrar a la capital porque son bandidos y no tienen bandera. Antes necesitarían someterse incondicionalmente a mi gobierno, reconociendo el plan de Guadalupe. Cuando no hay respuestas que nos parezcan medianamente sensatas, los historiadores nos tomamos ciertas libertades para intentar explicar los hechos que nos ocupan. En este caso, no sería exagerado tomar como ciertas las declaraciones citadas por Soto y Gama, que decía Carranza. Asimismo, por ejemplo, podríamos tomar en cuenta al citado Silva Herzog, quien intenta descubrir el velo de los hechos sobre los personajes. ¿A qué me refiero? De Zapata escribía más bien, que era un campesino iletrado, debilísimo desde el punto de vista militar. Sobre Villa, que era un hombre violento, impulsivo, rudo e inculto. En cambio, Carranza posee una buena cultura, particularmente histórica, y pertenecía a la clase media acomodada de su estado natal. Entonces, en palabras burdas, entre clases sociales diferentes no podía haber entendimiento porque en efecto no eran iguales. En fin, si no hubo una respuesta como la del general Villa de confrontar al primer jefe, sí creó un clima de desconfianza entre los revolucionarios sureños. Aún así, y esto deja ver el valor que el zapatismo tuvo para todas las acciones revolucionarias, el primer jefe intentó acercarse a los zapatistas. En primer lugar, envió al doctor Atum, al famoso pintor, a Gerardo Munillo, para que se entrevistara con Zapata. Él llevaba la propuesta de una supuesta unificación revolucionaria y la respuesta de Zapata era que esta solamente se podía dar si el plan de Ayala era reconocido por todos los revolucionarios de la República, un poco en contraparte a lo que sostenía Carranza sobre el plan de Guadalupe. En su informe dirigido a Carranza, el doctor Atum le escribe: yo aseguro a usted, ciudadano primer jefe, que la intransigencia del ciudadano general Zapata, de su gente, no podrá vencerse ni con astucia ni con amenazas. Yo debo decírselo a usted redondamente. Sabiendo usted la verdad verdadera, será más fácil solucionar el conflicto que pudiese impedir si ellos toman la capital, como es posible dentro de unos breves días. Esta carta está escrita, me parece, en julio de 1914. Posteriormente, Carranza designó al general Antonio I. Villarreal y al licenciado Luis Cabrera, también un personaje cercanísimo al primer jefe, para que se trasladaran a Cuernavaca para conferenciar con Zapata, que estuvo acompañado en dicha reunión por también personajes muy influyentes dentro del zapatismo, Manuel Palafox, Alfredo Serratos y el propio Soto y Gama. Es agosto de 1914. El reporte sobre las conferencias de Cabrera y Villarreal
en Cuernavaca es esclarecedor de dos visiones diametralmente opuestas de la revolución y corroboraron la intransigencia del zapatismo. Son varios puntos. Uno, violado el plan de San Luis por Madero, la revolución de Ayala debía considerarse como la continuación legítima de la de 1910. La revolución de Guadalupe, escuchen esto, no era más que un incidente en el movimiento nacional que debía considerarse supeditado al de Ayala. La revolución de Ayala, decía, tiene principios y tendencias bien definidos, los cuales están consignados en el plan de Ayala, mientras que el plan de Guadalupe no es más que un plan para un cambio de gobierno, siendo esta otra razón por la cual el movimiento del norte debe considerarse supeditado al del sur. En cuanto a la actitud de los revolucionarios del sur respecto de los constitucionalistas, debemos manifestar que es de completa desconfianza. Se interpreta como una muestra de falta de compañerismo, lo menos que le dijeron, el que las tropas constitucionalistas hubieran entrado a la Ciudad de México sin procurar antes un acuerdo con Zapata. Se considera un acto abierto de hostilidad el que las avanzadas federales que se encontraban frente a los zapatistas hubiesen sido sustituidas por tropas constitucionalistas. Se interpreta como una actitud sospechosa que el jefe del ejército constitucionalista no haya tenido nunca hacer una declaración de sus principios políticos y agrarios. Se señala como indicio francamente antidemocrático que el jefe del ejército constitucionalista se encuentre a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación sin acuerdo de todos los jefes revolucionarios del país. En contraparte a todos estos señalamientos zapatistas, la postura de los enviados constitucionalistas era muy sencilla. La política que ellos llevaban era de contribuir, decían ellos, a fundir la revolución del sur con la del norte, puesto que ambas habían perseguido el mismo objeto, por lo cual no era necesario seguir la lucha entre grupos que tenían idénticas tendencias, refiriéndose evidentemente a la lucha contra Victoriano Huerta. Finalmente, en una carta, Zapata le pide a Carranza que él y los demás jefes del norte se adhieran al plan de Ayala. En caso contrario, no habría paz en la República. Si usted obra de alguna fe, le escribe Zapata, no debe temer a ninguna de las cláusulas del mencionado plan de Ayala, sino que con todo desinterés y patriotismo dejar que la grandiosa obra del pueblo que sufre siga su curso que tiene trazada, no ponerle obstáculos de ninguna especie. De esta manera, el acercamiento logrado por el Pacto de Torreón y el cumplimiento de celebrar una convención con los principales jefes revolucionarios fue solamente un espejismo. Más bien, fue una crónica de una ruptura anunciada. Y perdón que me adelante un poco la historia, porque como señalaba la doctora Villa, también continuamos con los centenarios y se celebrará seguramente el centenario de la convención. Pero una vez que la convención se declaró soberana, que rompió con Carranza y que se radicalizó con la adopción del plan de Ayala, no hubo vuelta atrás. Y la lucha del villismo y el zapatismo contra el constitucionalismo fue encarnizada, tanto en el ámbito militar como en el ideológico. En lo militar, la división del norte fue derrotada por Obregón y el zapatismo fue hostigado hasta la ignominia por el general Pablo González. En lo ideológico, solo un botón de muestra. El 6 de enero de 1915, el primer jefe expidió una ley agraria en Veracruz. Resumiendo un tanto esta ley, establecía que las autoridades militares se encargarían de llevar a cabo las expropiaciones que consideraran indispensables para dar tierras suficientes a los pueblos que carecían de ellas. Ya sea que los pueblos recuperaran las tierras de que habían sido despojados o fueran adquiridas, decían, para su bienestar y desarrollo. Esto es, en palabras de Carranza, no se trataba de revivir las antiguas comunidades ni de crear otras semejantes, sino solamente dar tierra a la población rural miserable que carecía de ellas, con el objetivo, decía Carranza, de que pudieran desarrollar plenamente su derecho a la vida y librarse de la servidumbre económica a que estaban reducidos. Luis Cabrera, que fue el intelectual detrás de dicha iniciativa,
decía que esta era una ley de circunstancias agravadas por el momento de la ruptura y de las dificultades militares que surgían entre las facciones revolucionarias, en donde la idea de la primera jefatura era revestir, decía, de carácter legal las expropiaciones de tierras para dotar a los pueblos, en vez de limitarse a ocupaciones de hecho como las que efectuaba el zapatismo. Y en efecto, la visión del zapatismo sobre la tierra era un elemento más que distanciaba del carrancismo, como la distanció también del maderismo. Y Carranza entonces se convirtió en el principal enemigo tanto de villistas como de zapatistas. El siguiente es un fragmento que corresponde a la transcripción de la conferencia que celebraron Emiliano Zapata y Francisco Villa en Xochimilco en ese encuentro memorable de diciembre de 1914, del cual también seguramente tendremos su centenario. Decía Francisco Villa: siempre estuve con la preocupación de que se fueran a quedar olvidados, pues yo tenía empeño en que entraran en esta revolución. Como Carranza es un hombre tan así, tan descarado, comprendí que venía haciendo el control de la República y yo nomás esperando. Zapata le respondió: ya ha dicho usted todos los compañeros, siempre lo dije, les dije lo mismo, ese Carranza es un canalla. Villa: son hombres que han dormido en la mora blandita. ¿Dónde van a ser amigos del pueblo que toda la vida se la han pasado de puro sufrimiento? Zapata: al contrario, han estado acostumbrados a ser el azote del pueblo. Y remato con una frase de Villa: con estos hombres no hubiéramos tenido progreso, ni bienestar, ni reparto de tierras, sino una tiranía en el país. Porque usted sabe, cuando hay inteligencia y se llega a una tiranía, y si es inteligente la tiranía, pues tiene que dominar. Pero la tiranía de estos hombres era una tiranía taruga, y eso sería la muerte para el país. Carranza es una figura que yo no sé dónde salió para convertir a la República en una anarquía. Igualmente, Paulino Martínez, el periodista, jefe delegado del zapatismo en la Comisión Revolucionaria, a su llegada estableció su postura, ¿no? Una, el ejército constitucionalista decía: enarbola el plan de Guadalupe, el ejército libertador. En cambio, sostenía el plan de Ayala. Aquel tiene por principal objeto elevar un hombre al poder, y sin embargo el plan de Ayala tenía por principal objeto elevar los principios al rango de leyes, decía, para redefinir una raza de la ignorancia y de la miseria, a fin de que los mexicanos tuvieran su propio hogar, abundante para alimentarse y escuelas libres donde poder abatir su ignorancia. Y decía Paulino Martínez: y si esto es así, como los hechos lo demuestran, los campos están deslindados, ¿no? Y finalmente, evidentemente para este periodo de la revolución se hubieran requerido mucho más pactos, no solamente de Torreón, sino otros más que pudieran en sintonía a los revolucionarios, pero esto, como he comentado, era la intención de mis palabras, era prácticamente imposible por las diferencias que existían entre ellos. En el caso del zapatismo, no podían concebir la idea de un plan que llevara a un hombre al poder como lo era Venustiano Carranza, en el sentido de su visión comunitaria de las cosas, como era la costumbre de los pueblos, repetía el nombramiento del propio Zapata, así lo atestigua. Y por otro lado, la Comisión Revolucionaria, que es uno de los momentos cumbres, me parece, de la revolución, uno de los momentos más importantes, no podía en sí misma resarcir como estas todas las diferencias que podían surgir. Y contrariamente a lo que se ha opinado en esta mesa, y ese es mi punto de vista muy personal, no puede ser un fracaso, en tanto por primera vez, bueno, y más bien por única vez, todas las fuerzas revolucionarias se pudieron juntar para discutir el rumbo de la revolución, que no sería lo que se quería, pues eso son causas de las circunstancias, como estas diferencias personales entre todos estos personajes. Muchas gracias.